En estos días que transitan a la sombra de Lázaro Báez, con un país perplejo, escuchando hablar de sumas oceánicas de dinero presuntamente lavado por Lázaro Báez y también por Néstor Kirchner, en estos días de tanta perplejidad del país ante semejantes revelaciones, yo me acordé de algo que años atrás dijo la presidenta Cristina Kirchner. Dijo que su modelo era Alemania. No volvió a decirlo posteriormente y nunca hizo algo que pareciera en consecuencia de aquella afirmación. Pero en su momento lo dijo y no parecía decirlo improvisadamente, no pareció ser una de esas frases que salen al voleo, que se le escapan a alguien, sino que parecía una frase pensada, ¿no? La presidenta Kirchner, al describir cuál sería su modelo en ese primer gobierno que encaraba y para el cual había prometido institucionalidad, dijo: mi modelo es Alemania. Me acordaba en estos días de eso porque en Alemania, en 1998, estalló un escándalo político o un escándalo de corrupción política por las denuncias que terminaron probando que el entonces canciller Helmut Kohl había permitido la financiación ilegal de su partido, la CDU, o Unión de Centro Democrático, Unión de Demócratas Cristianos, perdón. Aquellas revelaciones que fue llevando el periodismo conjuntamente con las investigaciones de la justicia alemana, terminaron revelando que aquel poderoso canciller alemán, Helmut Kohl, sabía de que su partido, la CDU, recibía financiación ilegal, recibía aportes de empresas que no estaban blanqueados. Por ese caso, Helmut Kohl terminó renunciando a la Cancillería. Helmut Kohl gobernó, tiene el récord de longevidad en el gobierno que alcanzó Adenauer. Helmut Kohl fue también, como Konrad Adenauer, el canciller de los más resonantes logros históricos para Alemania. A Helmut Kohl se le debe nada menos que la reunificación de Alemania, ¿no? O sea, no fue un canciller más al frente de un gobierno débil, trémulo, tambaleante, no, fue un canciller poderosísimo al frente de un gobierno exitosísimo, nada menos que el gobierno que reunificó a Alemania, o sea, volvió a unir lo que fue la República Federal Alemana con la RDA, la República Democrática Alemana. Nada menos que eso había hecho Helmut Kohl y sin embargo tuvo que renunciar y que ser sometido a juicio. Y es más, su partido, la CDU, el partido en el que militó prácticamente desde muy jovencito, estuvo 50 años afiliado, lo expulsó de la presidencia. Hasta eso, el partido lo sacó de su máximo liderazgo por aquel escándalo de corrupción. No importó su estatura histórica, no importó los grandes logros que había tenido para con Alemania. ¿Fue corrupto o permitió un hecho de corrupción que no iba a sus propios bolsillos? No se enriqueció él ni ningún otro de su dirigencia partidaria, pero permitió que hubiese una financiación no pública y eso bastó para que tuviera que abandonar el poder y ser sometido a juicio. Y me acordaba también en estos días a la sombra de Lázaro Báez, y a partir de esas palabras de la presidenta en su momento, que el modelo de su gobierno iba a ser Alemania, me acordaba de Christian Wulff, que fue presidente de Alemania, o sea, jefe de Estado. Helmut Kohl había sido canciller, o sea, jefe de gobierno, primer ministro. Y Wulff, Christian Wulff, del mismo partido, el Partido de los Demócratas Cristianos, era presidente. Y era presidente de un gobierno muy poderoso, del gobierno que tiene como primer ministra o canciller nada menos que a Angela Dorothea Merkel. No es un gobierno frágil, tambaleante, todo lo contrario, es un gobierno poderosísimo. Sin embargo, el año pasado o el anteaño pasado, no voy a recordar bien cuándo fue, pero fue hace poco, la Fiscalía de Hannover,
que es la capital de Baja Sajonia, que es el Länder o el estado del cual Wulff había sido primer ministro antes de llegar a la presidencia del país, bueno, estaba a punto de pedir quitarle la inmunidad para juzgarlo al presidente. ¿Por qué la Fiscalía de Hannover quería juzgar a Christian Wulff? Bueno, porque se había descubierto, o por lo menos había muchos indicios, de que cuando fue primer ministro del Länder o del estado de Baja Sajonia, había obtenido créditos ventajosos en los bancos. No eran alevosamente ventajosos, pero no eran los créditos que obtenía cualquier ciudadano de a pie alemán. Entonces había que interrogarlo y obtener el por qué había logrado esas ventajas el entonces canciller de Baja Sajonia. Y también se había descubierto por indagaciones de la prensa, que luego se convirtieron en investigaciones judiciales, de que había aceptado como regalo de un empresario unas vacaciones. O sea, había dejado que un empresario le pagara vacaciones. Y por eso la Fiscalía de Hannover, capital de Baja Sajonia, pidió al Bundestag, estaba a punto de pedirle al Bundestag, o sea, la Cámara Baja del Parlamento alemán, que le quitaran la inmunidad al presidente. O sea, lo estaban por juzgar por haber aceptado un regalo de un empresario, unas vacaciones, y por haber obtenido créditos ventajosos por parte de un banco en la época en que había sido gobernador. Y este presidente del exitosísimo y fortísimo gobierno que encabeza como canciller Angela Merkel, tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar antes de que el Bundestag le quitara impunidad para hacerle un juicio, político. Me acordaba de esos hechos ocurridos en Alemania, el país del cual Cristina dijo querer como modelo cuando empezaba su primer mandato, ese mandato para el cual había prometido institucionalidad. Me acordaba de eso en estos días que pasan en la Argentina a la sombra de Lázaro Báez. Grupo ODE. Un grupo de personas. También me preguntaba en estos días cómo pararse frente a ese cambio de posición de los dos jóvenes lavadores o presuntos lavadores de dinero, que primero a Jorge Lanata le dijeron una cosa y en los días inmediatos posteriores se desdijeron públicamente de una manera que a uno le parecía sumamente improlija, ¿no? A uno le parecía sumamente improlija. Pero sabemos que la Argentina no es un país, es dos países. Y lo que se ve en uno de esos países, en el otro se ve exactamente al revés. ¿Cómo saber en cuál de los dos países distorsiona menos la realidad? ¿En cuál de los dos países lo que se ve se parece al menos a la realidad? ¿Y cuál es el país en el cual lo que se ve no tiene nada que ver con la realidad? Bueno, por cierto, yo estoy en uno de esos dos países. Uno intenta como periodista objetivar, pararse en algún punto de observación, pero yo no quiero engañar a nadie. Yo tengo una mirada más vale crítica del gobierno nacional. Por eso hice la abstracción de imaginar cómo hubiera visto ese cambio de posición, que para el kirchnerismo fue como decir, bueno, ya está todo aclarado, menos mal que se aclaró todo, estos muchachos habían mentido la primera vez que hablaron, ahora ya dejaron todo clarito. Bueno, ¿qué hubiera dicho, no sé, un observador, pongámosle un abogado, alguien que entienda más o menos de leyes y que venga de España, de Portugal o de México, no sé, un país un observador que no es ni kirchnerista ni antikirchnerista, ni le importa que uno de las dos Argentinas triunfe sobre la otra, viene a la Argentina en estos días, ve estas escenas, se engancha con ellas, las va siguiendo. ¿Cómo vería ese observador externo a estos jóvenes que primero dijeron una cosa en la cual dejaron claramente a la vista el lavado de dinero
de Lázaro Báez y su relación societaria prácticamente con Néstor Kirchner. Dejaron a la vista que Néstor Kirchner y Lázaro Báez era más o menos lo mismo. Y que pocos días después se desdijeron abruptamente. Uno con una afirmación que a uno le resultaba absurda. Dijo, la Nata quería ficción y yo le di ficción. No sé por qué entiende que eso le iba a perjudicar a la Nata. El otro dijo que había mentido porque era joven. Pero así lo vive uno. Yo trato de pensar cómo lo hubiera, qué conclusión hubiera sacado de ese dicho y de ese desdecirse de los dos jóvenes un observador de afuera. Mi impresión es que un observador externo ante semejante cambio de posición al escucharlos desdecir se hubiese dicho, entonces esta cuestión es peor aún, es más grave, porque indudablemente lo que hubo en el medio fue una amenaza, y una amenaza lo suficientemente brutal como para que dos jóvenes en un puñado tan chiquito de días asumieran dos posiciones absolutamente contrapuestas. Yo creo que un observador externo ante las 12 escenas no podría no llegar a la conclusión de que Lázaro Báez, además de sospechoso de lavar dinero, es ahora también sospechoso de hacer amenazas, y amenazas que tienen que ser mortales, ¿no? Porque para lograr semejante cambio de posición en dos personas, no en una sola, en dos personas que no estaban coordinadas entre sí, para lograr semejante cambio de posición, solamente puede haber habido dos posibilidades. Dos posibilidades. O hubo una amenaza lo suficientemente terrible que los paralizó de miedo y los llevó a ese cambio, o hubo una oferta de soborno lo suficientemente grande como para que no pudieran negarse, porque esos dos jóvenes se inmolaron en la Argentina, habiendo dicho una cosa y desdiciéndose tan brutalmente, tan pocos días después, una de dos: o fueron brutalmente amenazados o fueron enormemente sobornados. Por lo tanto, mi opinión es que un observador externo no podría llegar a otra conclusión. No puede haber una tercera posibilidad. Y su sensación habría sido, al verlos desdecirse, entonces esta cuestión es peor. Además de lavadores de dinero, son mafiosos violentos, capaces de matar, o mafiosos capaces de dar sobornos increíblemente grandes. Esta sísmica semana política me hizo recordar también, o pensar también, en un escritor inglés del siglo XVIII, Samuel Johnson, también un poeta importante en la literatura británica, pero un notable ensayista, ¿no?, que había escrito un ensayo, una publicación pequeña que se llamaba The Patriot, El Patriota, y ahí apareció una reflexión que se hizo célebre, ¿no?, y se repite porque es muy explicativa de ciertas circunstancias. Pero se lo voy a decir después de escuchar a la arquitecta Analía Righetti, la directora de turismo de la ciudad de Córdoba, y después de un corte muy breve cuando lleguemos a las conclusiones de esta página. Luego de la excelente Semana Santa en la ciudad de Córdoba, la Dirección de Turismo los invita a seguir descubriendo la Córdoba cultural y religiosa. Visitaremos la cripta, campanario e iglesia de María Auxiliadora, las criptas de la ciudad de Córdoba y la historia de la educación en la época de la colonia, visitando el Museo San Alberto, cuna de la educación femenina, y el exterior del Colegio Nacional de Montserrat. ¿Qué haces para sentirte bien? Cocino algo rico y disfruto con mis amigas. HP Pharma, 14 farmacias con el respaldo del hospital privado para estar más cerca de tu sentirte bien.